Hola, Say2Goers. ¿Tienes un crush al que quieres invitar a salir? ¿Eres más bien nuevo en esto de invitar a alguien a una cita? ¿Por dónde empezar? Bueno, hay varias formas en las que puedes invitar a salir a esa persona especial. Veamos algunas de ellas. Aquí traemos algunos consejos sobre cómo invitar a salir a tu crush. 1. Invita a tu crush a un evento particular. Una forma de hacer más fácil esa pregunta importante que quieres hacerle a tu crush es invitarlo a un evento en particular. Ese posible silencio incómodo puede acortarse si un poco antes mencionas un evento al que quieras llevar a tu crush. Digamos que tienes entradas para un concierto. Puedes preguntarle qué tipo de música le gusta y luego puedes mencionar al artista específico del concierto al que vas a ir. Si tu crush dice que también le gusta ese artista o banda, entonces hipotéticamente puedes decir: A mí también. Me encanta. Voy a su concierto esta semana y voy a comprar un par de entradas. ¿Quieres venir conmigo? Entonces, con suerte, tu crush tendrá 2 razones para decir que sí a tu propuesta. Solo asegúrate de mencionar que es una cita, pero antes del concierto, para que lo sepa. 2. Hazle un cumplido primero. En lugar de acercarte a alguien que te parezca atractivo, inmediatamente saltar a ¿quieres salir conmigo? Puedes llamar su atención con una sonrisa. Quieres que sepa que te has estado fijando en él o ella, siempre y cuando no sea creepy. Así que sonríe y trata de tener bastante contacto visual. No te aconsejaría mirar fijamente, pero hazle saber que lo estás saludando amistosamente, con tus ojos. Luego, acércate a tu crush con un cumplido. Hazle saber por qué te gusta. Si ya han estado hablando por un tiempo, podrías mencionarle cuánto te gusta la pasión que le pone a lo que hace, su talento, su personalidad o cualquier otra cosa que llame tu atención. Hazle un cumplido a su estilo de vestir o a alguna característica que te guste. Luego puedes invitarlo a una cita. El bueno de sí podría decir algo como: ¡Qué linda sonrisa! Entonces probablemente su crush respondería con un Gracias. Entonces sí juntaría el valor para decirle: ¿Te gustaría tener una cita conmigo alguna vez? Es un enfoque simple y tu crush puede decir que sí o no. Reúne ese coraje y confianza y simplemente haz la pregunta. No te gustará arrepentirte más tarde de ni siquiera haberle preguntado. 3. Conoce mejor a tu crush o busca su amistad primero. ¿Te llevas bien con tu crush? Esto puede facilitar mucho las cosas o hacerlas más difíciles. Las situaciones varían. Pero, si apenas conoces a esa persona que te gusta, pero la ves con frecuencia, intenta un acercamiento amistoso primero. De esta manera, tu crush tendrá la oportunidad de conocerte y de ver esas cosas que te hacen atractivo y único. Si tienes miedo de ser friendzoneado, simplemente intenta congeniar un poco antes de preguntar. Intenta tener algunos momentos y algunas conversaciones con tu crush que sean más que una charla trivial. De esta forma se sentirá más cómodo a tu lado y es posible que descubra que quiere pasar más tiempo contigo. Quizás en una cita. 4. Usa el coqueteo para darle pistas de que te gusta. ¿Alguna vez has sentido ese silencio incómodo después de preguntarle a alguien algo que no se esperaba? O tal vez simplemente has oído hablar de ello. Bueno, para evitar esto, puedes insinuarle a tu crush que te gusta para que la noticia no le tome por sorpresa. Prueba con un poco de coqueteo, un poco de contacto visual, algunos cumplidos, tal vez hacer la clásica mirada intermitente. ¿No? ¿No te suena de nada? Simplemente miras en su dirección, tu crush te devuelve la mirada, le sonríes y luego miras hacia otro lado sin dejar de sonreír. Esto a menudo sucede de manera natural, pero con mucho más pánico. Así que en vez de entrar en pánico, acepta esa sonrisa coqueta y luego mira hacia otro lado. Así puedes darle un rápido indicio de que te gusta. Ahora sería un buen momento de acercarse a esa persona con un cumplido e invitarla a salir. 5. Habla de algo que ambos tengan en común y después sugiere continuar con la charla en otro lugar. Si todavía te sientes un poco inseguro por esa transición en la que invitas a tu crush a una cita, este método te puede ayudar. Puedes iniciar una conversación interesante con esa persona en el lugar donde suelan verse, el trabajo, la escuela, etc. Y luego puedes proponerle seguir la conversación después de clase o al salir del trabajo en alguna cafetería o restaurante que le guste.
De esta manera, preparas el terreno para que formular la pregunta o la declaración sea un poco más fácil. Con suerte querrá continuar con la conversación. ¿Y por qué no en ese lindo lugar que mencionaste? Si dice que sí, proponle una hora y dale la dirección. O dile que pueden encontrarse en algún punto para ir caminando o conduciendo juntos hasta el lugar de la cita, si es que le agrada la idea. 6. Pídele salir en persona y preferiblemente cuando esté solo o sola. Para que las cosas sean más cómodas y para que no te interrumpan durante la conversación, intenta invitar a salir a tu crush cuando esté a solas o tenga un momento lejos de sus amigos o compañeros de trabajo. Esto les dará a ambos algo de privacidad y hará que responder e intercambiar información sea mucho más fácil. También es una buena idea pedirle salir en persona, ya que esto demuestra cuánto te importa y que tienes confianza para pedirle salir. Esto también le dará la oportunidad de ver tu expresión, lo mucho que te gusta, y a la vez te dará la oportunidad de ver cómo reacciona a tu pregunta. Si parece imposible encontrar un momento a solas, pero tienes su número o se siguen en las redes sociales, un mensaje de texto funciona igual de bien. 7. Ármate de valor y mantente fiel a tus sentimientos iniciales. A veces, invitar a salir a alguien requiere de mucho coraje, especialmente si no estás acostumbrado. Pero encontrar el coraje y dar ese paso para invitar a salir a la persona que te gusta puede valer la pena. Una parte importante de invitar a salir a alguien es también ser fiel a ti mismo y a tus sentimientos. No tengas miedo de sonreír si te apetece y demuéstrale lo feliz que te hace. Al hacer esto, estás aferrándote a tu confianza y a tus sentimientos. Tú sabes cómo te sientes. Esa persona te gusta. Si dice que no a tu propuesta y te dice que no está interesado en ti de una manera romántica, entonces acepta esto con respeto y trata de no retirar tu oferta, negar tus sentimientos o hacer como que no te importa en absoluto. Por un momento, en cierto modo, esa persona te importó. Por lo tanto, debes respetar sus sentimientos y decisiones y también respetar los tuyos. Podrías decirle algo como No hay problema. y sonreír por el hecho de que tuviste el coraje y la confianza para preguntar. Luego, puedes hacer todo lo posible para seguir adelante. Como dicen, hay muchos peces en el mar, y la vida de las personas a menudo está llena de muchos enamoramientos. Quizá haya alguien por ahí enamorado de ti. Entonces, ¿cómo harás para invitar a salir a la persona que te gusta? Si no lo haces, ¿crees que te arrepentirás? En Psych2Go creemos en ti. Siéntete libre de compartir en los comentarios tu plan o la manera en la que le pedirías una cita a tu crush. Esperamos que hayas disfrutado de este video y si lo hiciste, no olvides dejarnos un like y compartirlo con alguien. Un amigo, un miembro de la familia o tu crush. Suscríbete a Psych2Go y activa la campanita si no quieres perderte nuestros nuevos videos. Como siempre, gracias por vernos.